es para que lo puedan ver. Toda gloria se verá. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ezequiel 11:19. Estás escuchando Un Corazón Nuevo de Wendy Bello. En este libro vamos a explorar diferentes declaraciones hechas por el Señor Jesús a lo largo de los Evangelios, las cuales se relacionan con el tema de un corazón nuevo, partiendo de una premisa. Tenemos un corazón muerto que solo Cristo trae a la vida y luego lo cambia. Mi corazón y el tuyo nacen contaminados por el pecado que heredamos y por lo tanto necesita ser regenerado, hecho nuevo. Esto no es algo que logremos por nuestra propia cuenta. El corazón nuevo es un milagro con la firma de Dios. Damos gracias al Señor por una oportunidad más de estar aquí a los pies del Señor y de su palabra. Y en esta ocasión nos acompaña nuevamente nuestra hermana Ivonne Alvarado. Ya las hermanas de Añada tu Fe le conocieron antiguamente por el trabajo que hicimos en el estudio del libro No seas una mujer controladora. Entonces, bienvenida nuevamente, Ivoncita. Señor te bendiga. Hola Dianita, pues bueno, qué rico saludarte nuevamente. Te saludo a ti y a todo el equipo de Añada tu Fe, a toda la audiencia. Para mí siempre es una alegría muy grande poder participar de estos espacios con ustedes. Así que nuevamente te agradezco la invitación y bueno, en esta ocasión estoy muy emocionada de considerar y rumiar este hermoso tema que nos trae este libro que el Señor le ha concedido escribir a nuestra hermana Wendy Bello. Ay, así es, Ivoncita. Yo estoy emocionada desde que descubrí este libro. De verdad que el Señor alumbró muchas áreas de mi vida y bueno, todas van a ir descubriendo la riqueza que tiene el libro de Wendy Bello de Un Corazón Nuevo. ¿Y qué les parece si comenzamos contemplando la frase de Charles Spurgeon que dice que el corazón, cuando es renovado por la gracia, es la mejor parte del ser humano, pero sin ser renovada es la peor? Y yo meditaba mucho en esta frase y pensaba que nuestras actitudes y nuestros pensamientos, nuestras acciones, la manera como concebimos la vida, cómo interpretamos la realidad, está basada en nuestro corazón. Es decir, cuál es nuestro corazón son nuestros pensamientos, cuáles son nuestros pensamientos es nuestro corazón. Y la misma conexión hay entre el corazón y las acciones. Y de hecho encontramos muchos pasajes que nos hablan de esta forma acerca de esta verdad que como tengo mis pensamientos en mi corazón, así es como yo actúo. Entonces podemos decir que ahora sin Cristo nuestros pensamientos y nuestros actos están en muerte. Pero una vez conocemos al Señor, Él viene a renovar nuestro corazón y este acto ocurre o empieza a ocurrir justo en el momento en que recibimos al Señor, ¿sí? Como Salvador, siendo perfeccionado cada día en la renovación de nuestros pensamientos. Y sabes esto porque en las Escrituras lo muestra a través no solamente del Antiguo Testamento, sino que también a través del Nuevo Testamento. Y para dar un ejemplo, en Génesis habla que había tanta maldad en la tierra que sus pensamientos estaban de continuo solamente en el mal. Es decir, como que esa maldad se estaba materializando, pero venía de los pensamientos. Y cuando vas avanzando a través de las Escrituras, encuentras, por ejemplo, a Elías hablando del pueblo así: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos caminos? Entonces te das cuenta que existe una tremenda conexión entre ambos, entre la mente y el corazón. Y como decimos, antes de conocer al Señor, nuestra mente y nuestro corazón están entenebrecidos. Y desde allí sabemos que se comanda tanto la voluntad, nuestro carácter, nuestra manera de actuar. O sea, todo esto va en la misma dirección. Y por supuesto, Ivonne, que el hombre no fue creado así. Es decir, esto no es una cuestión de diseño. Esto tiene que ver con el pecado que entró a la vida de Adán y de Eva. Entonces, sus actos antes de la caída mostrarían la vida de Dios en ellos. Pero este increíble vínculo, sabemos que en ese entonces no estaba manchado ni por un mínimo de pensamiento,
¿sí? Fue hasta cuando llegó la caída que se perdió su condición perfecta. Y lo primero que trajo esto fue desastroso para nosotras, y estos pasajes en Génesis 3 son tremendos. Cada vez que paso por ellos, como que encuentro algo más de profundidad y incluso me ayuda a entender muchas veces nuestras luchas como mujeres y por qué a veces estamos como metidas en ciertas situaciones, como que cada vez que paso por esos pasajes entiendo mejor. Sí es importante decir que antes de la caída, la comunión de ellos con Dios era perfecta, ¿sí? Era una relación abierta, directa, santa, pero cuando leemos los pasajes de la caída, encontramos varios ingredientes que son importantes que podamos contemplar ahora, y voy a pedirte que me regales unos minutos para hablar solamente un poquito de eso. Génesis capítulo 3, versículo del 8 al 11. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Hernández Díaz López dice que cuando el pecado entró al hombre, fue como una enfermedad que golpeó todo nuestro ser, la razón, la emoción, la voluntad, y al leer tú logras entender en los pasajes lo que está pasando en el corazón de ellos. Es como una fuerte lucha con el sentimiento de culpabilidad. Y en el pasaje inmediatamente anterior a estos, digamos versículo 7, dice ahí que sus ojos fueron abiertos y percibieron que se encontraban desnudos. En primer lugar, vemos que se vieron indefensos, débiles, humillados. Ellos comprendieron en este instante que su consecuencia traería maldición a su herencia por su decisión de pecar contra Dios. En segundo lugar, también podemos decir que ese peso desgarrador de la vergüenza, los vemos a ellos tratando de tapar su desnudez, ¿sí? Ellos se dieron cuenta que en vez de ser iguales a Dios, como les había prometido la serpiente, cayeron en un estado de degradación. O sea, ni siquiera al mismo nivel o mejores que Dios, sino ellos entendieron ahí que cayeron en un estado de degradación. Y en este siglo estamos experimentando esa misma degradación espiritual. Esa desnudez los llevó a descubrir de ese fruto prohibido que en vez de acercarlos más a Dios, los llevó cada vez más lejos. Ese punto de tratar de esconderse, casi que puedo decir que la humanidad al día de hoy está haciendo lo mismo, ¿sí? Y miramos, Ivonne, y hermanas que nos escuchan, porque ellos pasaron de tener confianza en Dios a tener miedo de Dios, de tener un corazón confiado en Dios, seguro en Él, a ver a Dios como un destructor. Podemos hacer también una rápida conclusión diciendo con toda veracidad de que el pecado es un fraude. Promete felicidad, pero la paga es todo lo contrario. Es vergüenza, es sufrimiento, es dolor. Y vemos a Adán y a Eva tratando de huir de Dios. Pasaron de vivir en la gracia a tratar de hacerlo todo en sus fuerzas, tratando de esconder su desnudez con las hojas de higuera, como tú lo lees ahí en esos pasajes. Entonces, un punto importante aquí es cuando Adán y Eva escucharon la voz de Dios, corrieron a esconderse entre los árboles. Y tampoco ya la presencia de Dios no era más un deleite para ellos. Ahora al contrario era un terror. El miedo a Dios sustituyó la alegría de la presencia de Dios. Ahora tenían un corazón como perturbado. ¿Y esto te suena familiar, Ivonne? Y hermanas que nos escuchan, yo esto lo veo muy actual. Un corazón lleno de ansiedad, porque carece de seguridad de lo porvenir, un corazón plagado de muerte, ¿sí? ¿No es esta la condición moderna del hombre del siglo XXI? ¿Estas no son justamente las enfermedades del siglo actual? Entonces, ¿qué demuestra esto? Que es imposible gozar de la presencia de Dios y al mismo tiempo vivir en pecado. Por eso yo siento que en esencia este libro nos va a acercar mucho a toda esa realidad
Siempre que escuchamos al tentador, nos sumergimos delante de la tentación y tendemos a escondernos de Dios. El pecado no solamente endureció el corazón, hizo al hombre rebelde, quitó la sabiduría para llevarlo a vivir en la locura del alma. Perdónenme esta expresión, pero en realidad lo hace bruto, lo vuelve ciego, incompetente, porque pierde de vista al Dios omnipresente, omnisciente. El pecado hizo nuestro corazón un corazón de piedra. El corazón de piedra, Ivonne, no tiene la capacidad en sí mismo de hacer algo bueno. Al no tener en él la vida, pues tampoco puede andar en las obras de la vida. No sabe amar con un amor, digamos, incondicional, no sabe perdonar, no sabe lo que es entregarse por otros, no conoce la santidad, no entiende el valor de la vida, el valor de la familia, el valor del alma de un hijo, no se conduele con el que sufre. Sus obras son pasajeras y sujetas a lo que recibe de vuelta. No da la vida por otros. El Señor debe poner esa obra maravillosa de rendición, un corazón de carne. Y el corazón de piedra está lleno de soberbia, de amor propio, no tiene en cuenta a Dios para cada decisión que toma, es vanaglorioso, envidioso, egoísta, celoso, lujurioso, lleno de mentira, amante de las cosas malas, de truhanerías, y por esto la obra de Dios comienza en la fe, en la obra de la muerte, la expiación. La vida de Cristo debe entrar en nuestra muerte y cortar con todo esto. Amén, Dianita, así es. Acabas de incorporarnos muy eficazmente en el contexto inicial en que nos encontramos todos desde que nacemos. Precisamente Wendy en el libro inicia en su primer capítulo llamado Un corazón muerto, haciéndonos entender el problema, este problema que acabas de relatar. Parece incomprensible para nosotros porque nos preguntamos seguramente que cómo es esto que estoy muerta si estoy viva, ¿no? Y no solo esto, sino que además nos vamos a preguntar, ¿estoy muerta desde que nací? ¿Desde que era una inocente bebé? Realmente entiendo que esto pueda parecer una locura. Tal vez si pensamos detenidamente, la primera pregunta llegue a tener algo de sentido en nuestra edad más avanzada, porque a medida que vamos siendo conscientes y responsables de nuestros propios actos y nuestro propio razonamiento, nos damos cuenta que hay algo mal en nosotras. Eso es algo indiscutible. Ese algo que nos hace corruptos, que nos hace pecar, nos conduce a pecar. Así que podría llegar a la conclusión que tengo un corazón muerto o por lo menos defectuoso. Pero el llegar a concebir la segunda pregunta nos es un poco más difícil porque erróneamente pensamos que eso que nos conduce a pecar lo hemos adquirido mientras crecemos, mientras nos formamos, a medida del camino. Pero creemos que nacemos puros de corazón. Esta es una falsedad que se ha introducido en nuestra mente. Esto es respuesta a ideologías que se nos han enseñado como verdades por año y no hemos discernido la mentira que nos hemos creído. ¿No recuerdas tal vez esa frase y su autor? Esta frase que dice, el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad es la que lo corrompe. Esta frase de Rousseau, que junto a otras del mismo tipo de pensamiento antibíblico, ha sido la base de los sistemas de la sociedad en sus diferentes áreas durante los últimos tiempos, y sobre la cual nosotros hemos estado inmersos o por lo menos expuestos. Entonces, muchas veces nos quedamos en lo externo, queriendo hallar razones y explicaciones a por qué tantas cosas en el mundo andan mal, pero nos negamos a ver la raíz del problema. Queremos tapar el sol con un dedo. Puede ser poco popular la respuesta, la única respuesta verdadera, lamentablemente, la ignoramos, la queremos pasar por alto. Y es que llega a ser poco popular porque nos confronta, porque no queremos tomar responsabilidad. Esta única respuesta verdadera es el pecado. Esta es la única razón de que todo esto esté tan mal. Y así como tú lo explicaste, desde que el pecado entró a la humanidad, trajo muerte alejándonos de Dios, distorsionando nuestro entendimiento y de continuo haciéndonos pecar. Es por eso que el tener esa naturaleza de pecado nos hace ser unos muertos en apariencia vivientes. Somos seres andantes con corazones muertos.
Nuestro músculo llamado corazón está vivo, sí, está latiendo perfectamente, pero aún así, en lo que hace referencia a la palabra respecto a nuestro corazón y a lo que incluso nuestro propio lenguaje, nosotros también lo llamamos corazón para referirnos a eso que es lo más profundo de nuestro ser, eso está muerto. Esa referencia del corazón, aquello que es lo más profundo de nuestro ser, como tú decías, está ligado a nuestro pensamiento. Y nosotros, siendo hechos a imagen de Dios, se nos dio la capacidad de relacionarnos. Para esto tenemos afectos, deseos, voluntad, así como también se nos ha dado la capacidad de adquirir conocimiento, todo esto a través de diferentes fuentes, nuestros sentidos, con todo lo que vemos, escuchamos, tocamos, olemos por medio de la comunicación. En este caso el lenguaje es una herramienta hermosa que nos ha dado el Señor por la cual podemos entendernos y transmitir información. Además de tener la capacidad de relacionarnos y de adquirir conocimiento, Dios nos dio la capacidad de razonar todo aquello que aprendemos y compartimos. Y este razonamiento solo puede venir a partir de la vida o de la muerte. Hay esas dos fuentes, la luz o las tinieblas, de la verdad o de la mentira. Es decir, a partir de Dios mismo, dado a conocer por Cristo Jesús, revelado por su palabra, o a partir de cualquier otra fuente que puede parecer que te lleva a muchas conclusiones aparentemente inteligentes, pero todas ellas son muerte. Es el lugar donde albergamos ese razonamiento, de donde sacamos consciente o inconscientemente la explicación de la forma en que actuamos, que pensamos, que sentimos, cómo vemos la vida en general. Ese es nuestro corazón. Como seres creados partimos de un inicio, de un diseñador que es el único que puede responder verazmente a nuestras necesidades y nuestro propósito. Entonces yo me pregunto, ¿qué hacemos nosotros buscando respuestas en otro lado y no en esta fuente confiable? El diseñador, nuestro Dios. Aún actuamos como Adán y Eva, evitando a Dios y escondiéndonos de Él. Por eso hoy en día el corazón del hombre está tan confundido porque ha buscado respuestas en la mentira y se las ha creído. Y no quieren volver a Dios, y realmente la cruel realidad es que así quisiera, por sus propios esfuerzos no puede volver a Dios, y por lo tanto por sí mismo le es imposible cambiar su corazón. Y por esto también Dios insiste en su palabra una y otra vez de la necesidad que tenemos de un corazón nuevo. El corazón del hombre no tiene esperanza si no vuelve a la única fuente de vida, y la única posibilidad de volver allí es por el camino que Dios mismo proveyó, que es Jesucristo. Exactamente, el camino que Dios proveyó es Jesucristo. Y también puede ser, Ivonne, que algunas de las mujeres que hoy nos están escuchando no sepan esto. Entonces, por eso entramos como en estos asuntos para poder dar claridad. O puede ser que muchas de las que hoy nos están escuchando no se den cuenta que todo esto está en su corazón, o está en su casa, o está en su familia, en su nación, ¿sí? Y si no podemos ver esa verdadera condición delante del peso de la verdad absoluta de la palabra de Dios, no del juicio de los hombres, de la cultura o de las leyes humanas que aprueban el asesinato, por ejemplo, de infantes para defender la vida de los animales, o que perdió el valor del ser humano y lo cambió por la locura, o que aprobó el pecado para llamarlo amor, que dice a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume al rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo,
y extendió contra él su mano, y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Isaías 5, versículos 20 al 25. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Deuteronomio 36. Sí, leímos Isaías 20 al 25. Este pasaje nos retrata perfectamente esos hombres y mujeres con el corazón muerto, aquellos que creyeron la mentira, la falsedad y la apariencia de verdad y mantienen su corazón muerto y duro como piedra. Aquellos que cada vez se alejan más de Dios, evitándolo y escondiéndose de él y hasta menospreciándolo. Pero Deuteronomio 36 nos relata ahora en contraposición el corazón de Dios. Mira que Dios, a pesar de conocer nuestros corazones, Él mantiene su corazón siempre fiel, ¿no? Fiel a sí mismo, fiel a su palabra, fiel a su carácter. Este corazón de Dios que obra en misericordia y en amor, que sabiendo que nuestra enfermedad está en el corazón y en nuestra incapacidad de curarlo, y por eso nos promete que Él mismo lo circuncidará, porque solo así podremos nuevamente amar al Señor nuestro Dios, y por lo tanto solo así tendremos vida. Entonces nuestro corazón tiene esperanza no porque podamos hacer algo por Él, sino porque Dios es misericordioso y lleno de amor y dispuso en su voluntad el intervenir en nuestro corazón para darnos un corazón nuevo. Y este es el Evangelio, Dianita, esta es la buena noticia, esta es la buena nueva. Así es como Dios provee a Cristo para que sea la resurrección de nuestro corazón. Por su obra salvífica trae vida a nuestro corazón, pudiendo así tener acceso a la fuente de vida de la cual podemos beber, a la cual podemos ahora acudir para destruir esas mentiras que nos habían cegado, ese engaño del cual estábamos esclavas, presas, y ahora poder así ver la verdad y decidir participar de la vida misma, viviendo esa verdad. Cuando nuestro corazón cambia, el resultado orgánico es que se externalice en el cambio de nuestra vivencia cotidiana. Si antes actuaba y pensaba y sentía según mi corazón muerto, recordemos que sería basado en las mentiras que nos habíamos creído, ahora con un corazón nuevo, basado en la verdad de Dios, debo actuar, pensar y sentir diferente. Pero este resultado es el mismo actuar de Dios. Este trabajo es el que Él hace en cumplimiento de su promesa de que Él nos da ese corazón nuevo, porque nosotros no podemos hacer nada. Solo correspondemos voluntariamente a la luz que va siendo revelada a nosotras desde que recibimos a Cristo. Hay una frase literal del libro, Ivoncita, que quiero leerlo, porque por eso estamos hablando del pecado y por qué tenemos una necesidad de que Dios haga una obra y nos dé un corazón nuevo, que es como una definición propia de la autora, y la manera como la expresa me parece que nos da como un mejor entendimiento. Dice así: pecado es todo aquello que no está alineado con el carácter de Dios y sus mandamientos. Entonces la idea de esta palabra es como cuando disparamos a una diana, ¿no? Y erramos al blanco. El blanco que hemos errado son los estándares de Dios que no podemos satisfacer. No son errores, no son equivocaciones, es pecado. Así que cuando yo estoy sin Cristo, aunque respire, estoy muerta debido a mi pecado. Y mencionábamos a la luz de los pasajes de Isaías que vivir sin Cristo es vivir como el mundo, o sea, es vivir como el mundo vive o como el mundo piensa, es decir, vivimos a la despensa de nuestro propio parecer. Ahora, estamos hablando también de la solución y a todo esto, y gracias a Dios por Jesucristo, como tú lo venías mencionando, también por el Evangelio, por su vida en nosotras,
Y el apóstol Pablo dice que el hombre caído es una sociedad caída en todos los tiempos y en todos los lugares. Ese es el relato de la condición humana universal. El pecado es como una de esas enfermedades que algunos hombres contraen unos a otros y es algo que todo ser humano está envuelto en sí. El pecado no es simplemente una erupción esporádica. La palabra dice que estamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Es esa muerte en el sentido de la muerte espiritual, de manera que una persona que está muerta espiritualmente no puede tener una percepción espiritual, no puede tener gusto de las cosas espirituales, no puede tener un apetito, digámoslo así, de las cosas espirituales. No tiene placer de las cosas de lo alto, tampoco puede deleitarse de las cosas de Dios, porque la paga del pecado es la muerte, y lo vimos también ahí en Romanos 6:3, muerte y separación. De esa misma forma, ¿sí? La muerte nos separó. Tanto el cuerpo como el alma espiritual se separaron de Dios, que es la fuente de vida. Es como si el mundo fuera un inmenso cementerio, como que cada piedra está escrita nuestro nombre. Y ahí es importante resaltar que el incrédulo no está apenas como alguien enfermo, porque a veces se puede interpretar de esa manera, ¿sí? No podemos ver al incrédulo como alguien enfermo. En realidad, lo que dicen las escrituras es que el incrédulo está muerto, porque él no necesita apenas de una restauración. Lo que necesita es resucitar en Cristo, es nacer de nuevo en Cristo. Esa es la condición real. Lo segundo que debemos decir es que este hombre desobediente que andábamos antiguamente, o sea, en el pasado, en el camino de este mundo, en donde el príncipe del mal tenía poder. Es lo que nosotros también éramos, pues obedecíamos al príncipe de este mundo, que es el diablo. La palabra del Señor habla así, el diablo. Y allá en Romanos 12:2, el apóstol Pablo enfatiza al decir que no nos conformemos a este siglo. Dice que el que ama el mundo es enemigo de Dios, ¿sí? Eso es lo que usted ve allá también en Santiago 4:4. Así como la palabra nos insta a no tener un corazón descuidado, la amistad con el mundo, dice, es enemistad con Dios. Entonces, hermanas, debemos ser cautelosas, no debemos subestimar los designios porque sabemos que Él viene ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. Y en las obras que nosotros vemos que se mueven actualmente en la sociedad, inclusive en el mundo cristiano, Ivonne, porque es triste, pero así es, muchas de esas obras son obras de muerte. Y por esto tenemos que hablar de todo esto para que inclusive nuestras hermanas en Cristo, todas nosotras podamos como entender por qué este es el primer paso para poder hablar de la solución. Porque antes de tocar la solución, tenemos que entender por qué la importancia de la solución. Ahora, podemos tener este mensaje más claro de la solución porque nuestro deseo es dejar adicional de un diagnóstico, digamos que usted entienda por qué necesitamos un corazón nuevo. Aparte de eso, también queremos dejar una voz de esperanza en el corazón para todas las que nos están escuchando ahora. Y ahora sí vamos a hablar de la obra de Dios. Ahí en el capítulo 2, en el pasaje 4 en adelante, dice que somos redimidos. Es decir, aquí podemos identificar también otras 4 actividades de nuestra salvación que fueron consecuencia de nuestros pecados. Dios ofrece vida a los muertos, libertad a los cautivos, perdón a los condenados, y el apóstol Pablo contrasta lo que somos por naturaleza y lo que somos por la gracia. Ya veníamos hablando de lo que somos por naturaleza, de cuando llegó el pecado y todo lo demás, la condición humana con una compasión divina, como que hace una mezcla el apóstol Pablo ahí de la ira de Dios al amor de Dios. Entonces, número 1, Dios nos amó. Usted lo va a ver ahí en el pasaje, en el 2:4. Mas Dios, que es rico en misericordia, por el inmenso amor con que nos amó. Por nuestra naturaleza sabemos que Dios es amor, ¿verdad? Pero en relación con los pecadores, la transforma en gracia y en misericordia. Dios es rico en misericordia y gracia, y esas riquezas se tornan posibles para nuestra salvación, para salvarnos a nosotras que somos pecadoras. Somos salvas por misericordia, por gracia de Dios, la misericordia de la gracia que fue por medio del sacrificio de Jesucristo,
que fue al Calvario y que demostró el repudio al pecado y el amor a los pecadores. Entonces, podemos decir, demostró una suprema grandeza de su poder. Él nos vino a salvar, pero lo lindo es que el asunto no queda solamente hasta ahí. El sábado que estaba en reunión de mujeres en mi localidad, estábamos hablando del asunto del avivamiento y les decía esto, hermanas, si Dios me hubiera salvado y ya, yo ya me doy por bien servida porque me está librando de tamaño de condenación, pero aún no solo me quería salvar, sino tiene mucho más, o sea, como que esa es la puerta y de ahí para allá hay mucho más. También podemos ver ahí en el pasaje 5, que aún estando nosotros muertos en pecado, nos resucitó en Él, nos dio vida juntamente con Él. De la sepultura espiritual en la que estábamos, Él viene y nos resucita. Ya lo tercero que podemos decir también, que ya lo vamos a ver en el 6, es que Él nos resucitó juntamente con Él y nos exaltó, mejor dicho, nos hace sentar en los lugares celestiales. Y ahí nuestro corazón, Ivonne, estalla. Porque nosotros salimos de la sepultura, fuimos resucitados y también somos exaltados porque estamos unidos a Cristo. Somos exaltados con Él y ahora nos sentamos en las regiones celestiales, allá arriba de todo principado y de toda potestad. Y esto es algo tremendamente maravilloso, Ivonne, porque estos 3 eventos nos dieron vida, resurrección. Fuera de eso nos hace sentar con Él y fuera de eso nos hace exaltar con Él. Sí, definitivamente es maravilloso, ¿no? La salvación es pura gracia de Dios. La obra de Jesucristo trajo a nosotros vida y esto es algo que nunca, nunca, nunca podríamos alcanzar por más que nos esforzáramos. Y esto no es una frase ilustrativa, sino que es literal. Nada, absolutamente nada podríamos hacer para alcanzar esta salvación. Salvación de la muerte a la que pertenecíamos, porque muchas veces nos preguntamos salvarnos de qué, ¿no? Pues de esta muerte a la que pertenecíamos. La muerte era dueña de nosotras, en esa naturaleza inicial de pecado, ¿no? Le pertenecíamos a la muerte, pero hemos sido salvas de esa muerte por la obra de Jesucristo. Bueno, como mencionabas antes, aunque Dios nos da la solución y nos la da inmerecidamente y gratuitamente por pura gracia de Dios, de nosotros también corresponde recibir genuinamente esa gracia, y el que sea genuino implica que reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. Quedarnos en recibir únicamente la salvación de Cristo y rechazar su gobierno, su señorío, no representa una acción genuina de nuestra parte. Realmente es algo incoherente, es desconectado solamente querer una parte. Si realmente hemos sido convencidos de pecado por el Espíritu Santo, lo único que esta convicción puede generar en nosotros es el deseo de salir de allí. Si realmente nos damos cuenta de la podredumbre en la que estábamos, no queremos saber más de eso. Ya no vamos a querer que el pecado nos gobierne, y si entendemos que el único que puede sacarnos de allí es Cristo, pues vamos a acogernos voluntariamente a Él. Vamos a desear que sea Él establecido como Señor de nuestra vida, el Rey que gobierne nuestro corazón. Y recordemos, esto es nuestro razonamiento, de nuestro saber, pensar, sentir y actuar. Todo eso está en nuestro corazón y eso es lo que debemos dejar bajo el gobierno del Señor. Así que, por gracia recibimos un corazón nuevo, con el cual ahora podemos rendirnos a la voluntad del Padre. Con este podemos amar al Señor nuestro Dios y por consecuencia tener vida, como leímos en Deuteronomio 36. Y el Señor ahora es entronizado en nuestro corazón, siendo Él quien nos transforma. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y como tú venías explicándonos muy bien, Ivonne, porque es inevitable que nos preguntemos sobre todas estas gloriosas verdades ahora expuestas en la realidad, es decir, en la cotidianidad nuestra. Todas tenemos
algunos días que yo les llamo los días negros, ¿sí? En donde la carne y el pecado lideran nuestros pensamientos y algunos de esos pensamientos a veces se materializan y nos hace cometer pecado delante del Señor. Es nuestra oración que todo temor, Ivonne, sea echado fuera en el nombre de Jesús y que todo argumento del enemigo sea derribado, porque necesitamos que nosotras voluntariamente podamos participar de la cruz de Cristo, pero también de la resurrección, de la vida de Cristo en nosotras. Entonces, por eso en los pasajes de Corintios no debemos olvidar la libertad en la que fuimos llamadas, la cual fue otorgada por medio del Espíritu Santo. Esa es la libertad que nos trajo para vivir victoriosamente sobre el pecado, ¿sí? Esa nueva alianza de libertad, porque sabemos que el Señor ya no trae a memoria nuestros pecados antiguos, porque Él ya lo mencionó que los olvidaría. Entonces esta alianza no fue dada para vivir de cualquier manera, como que, pues ya soy perdonada, entonces, ¿qué importa? Porque ahí podemos identificar que hay dos tipos de libertad. Una falsa libertad, que es aquella donde el hombre es libre para hacer lo que quiera, y de eso realmente no está hablando la palabra del Señor, sino que somos personas libres, es decir, libres del poder, pero del pecado. Es decir, que el pecado ya no nos esclaviza. Y dése cuenta que una persona esclava en sus fuerzas no puede, por ejemplo, dejar de fumar, o no puede dejar de beber, o no puede dejar de mentir, o no puede dejar las drogas. En cambio, la libertad de Cristo nos hace plenamente libres y nos hace sujetos a la voluntad de Dios. Ahí es donde encontramos la verdadera libertad. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. En otro lugar donde está el Espíritu Santo, en la esfera de la libertad, en la presencia del Espíritu Santo, una realidad de Cristo, esa es la que nos hace verdaderamente libres. Nos hace libres, nos trae libertad en la esfera del pensamiento, lo que quiero decir, de la conducta, de la voluntad. Eso es lo que le llama libertad, en donde dice que nos hará verdaderamente libres. Esto hace que nosotras podamos vivir en la nueva alianza. Entonces nos da una nueva vida, unos nuevos anhelos. Y lo que tú lees en el capítulo 3, en el versículo 18, es una transformación progresiva a la imagen de Cristo, que era por el punto que quería empezar. Es una transformación constante, es una transformación diaria, es decir, de gloria en gloria a su propia imagen por el Espíritu Santo. Y pienso que ese es el punto culminante de este mensaje, incluso del capítulo de la alianza, de la muerte, de la condenación, que nos lleva a la alianza donde somos convertidos, donde somos libertos, transformados progresivamente a la imagen de Cristo, de un corazón que está en un proceso de santificación continuo, en donde Él está removiendo nuestras máscaras para hacernos más a la imagen del Rey. El proyecto eterno de Dios es transformarnos a la imagen de Cristo, es el esculpir su carácter, es decir, el carácter de Cristo en nuestra vida. Y en el plano de Dios, aquellos que nos convirtiéramos a Cristo seríamos libres por medio del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Hasta que alcancemos el pleno conocimiento de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Y como decías, en nuestra experiencia cotidiana, sabiendo que somos hijas de Dios, porque hemos recibido al Señor, habiéndonos primeramente arrepentido de nuestros pecados, reconociendo que Jesucristo por su obra en la cruz murió y resucitó y nos salvó de ese pecado o del pecado como tal y de su consecuencia que es la muerte, y también hemos confiado que bajo su señorío tenemos victoria. Entonces tenemos esa convicción de haber sido salvas, pero aún así experimentamos el hecho de continuar pecando, lo que seguramente esto nos ha hecho sentir culpables, nos decepciona, hasta incluso puede que nos traiga momentos de dudas, ¿cierto? Nos hace dudar de lo que hemos entendido acerca de nuestra salvación, nos hace dudar de las promesas de Dios también, de Dios mismo. Pero la verdad es que entre más nos acercamos a la palabra, más nos damos cuenta de nuestra condición delante del Señor y descansamos en Él, porque también vamos conociendo más profundamente la magnitud de su misericordia y su amor. Entonces,
lo que Él nos dice es verdad y nos vamos a dar cuenta que efectivamente vamos viendo que el caminar nos trae esos tropiezos, pero a pesar de esos tropiezos el Señor no nos deja, no nos suelta. Su misericordia es eterna, su amor es eterno. El hecho de haberle reconocido es lo que nos hace sentir incómodas cuando pecamos, precisamente. Así que es una buena señal. A la final, saber que hemos pecado, darnos cuenta, nos habla de que el Señor ha despertado su espíritu en nosotros, ¿cierto? Este sentir de culpabilidad se va transformando poco a poco en mayor rendición al Señor, en mayor temor a Él, en mayor amor a Él, mayor deseo de depender más y más de Él. Se restaura plenamente nuestra comunión con Él, queriendo estar siempre alumbrados por su luz, y así es como vamos siendo transformadas. Es nuestro corazón el que, una vez ha sido restaurado al recibir al Señor, luego se va renovando por el trabajo del Espíritu Santo en nosotras y empezando por ser limpiado de todo aquello que nos ha manchado y nos ha arrastrado en el camino. Todos nacemos con un corazón muerto a causa del pecado. Solo mediante la obra salvadora de Cristo, un corazón muerto puede cobrar vida. Yo no lo puedo hacer. Llegar a tener un corazón completamente nuevo es un proceso que vivimos de este lado de la eternidad. Estás escuchando el podcast de Un Corazón Nuevo de Wendy Bello. Con la ayuda de Diana Ramírez e Ivonne Alvarado, queremos animarte a comprar tu libro y hacer partícipes a otras mujeres de este estudio. Nos vemos mañana en la siguiente emisión, no sin antes invitarte a reflexionar leyendo el pasaje de 2 Corintios 5:17. ¿Qué implicaciones hay para tu vida en la eternidad? Conéctate cada día con Añade a tu Fe y participa de nuestros estudios. Que nuestra vida sea renovada por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Viviendo en santidad y comunión, manifestando la gloria de Dios Padre.